¿Dónde estamos? Cumbre Andina Podcast. ¡Estamos perdidas! Bueno, nuevamente, Cumbre Andina Podcast. Demasiada emoción. ¿Todo bien? Estoy emocionado. Estoy ¿Sí? bastante emocionado. O borracho. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? No, mejor no, porque no No, nos no, patrocina. porque pues las marcas tienen que aparecer, bueno. Esperemos que en la segunda temporada ya aparezcan Nos las patrocinen. marcas. Y pues no se emborrachar porque si no nos quedamos pobres comprando pola. Ok. Hola señorita, ¿cómo estás? Hola, guía. ¿Qué cuentas? No, nadita, muy bien, muy bien. Emocionado con un nuevo Se te capítulo nota y de radias Cumbre energía. Andina Podcast, capítulo número 3. Hoy tenemos cositas muy interesantes para hablar. Qué chévere. Entonces, ¿en qué quedamos la última vez? Ya se me olvidó. Mucha cerveza. Mucha agua tomamos ese día. ¿De qué estábamos hablando ese día? De quién era Cumbre. Nos falta cómo nació nuestro logo representativo. Pero yo tengo que dar mi versión primero. Y es A ver, básicamente, cuando yo te conocí, yo te admiraba porque, claro, una persona que toma espera. fotos. ¿Te admiraba? Ah, bueno, te admiro, perdón. Ojo con eso, Reina. Ojo con Muy eso. bien, te admiro, perdón. Corrección, querido público. No, siempre te admiraba porque esa capacidad para identificar las aves, para saber los sonidos, todo esto, yo decía, oiga, qué bacano. Aparte de tus historias, tu post en Instagram. Oiga, tenemos un invitado hoy. Hola, Gordi. Osiris, bienvenido a nuestro podcast. Tiene hambre. Uy, ¿y sed? Bueno, entonces básicamente yo empecé, pues me parecía muy chévere esa habilidad, no es una habilidad que todos tengamos. Y por allá chismoseando tus fotos, había una que me generó curiosidad, el toche pico de plata, Oye, pero más la descripción que tenía. yo no me acordaba, sí, tú me comentaste esa foto. Y yo, Sí. ¿qué? O sea, un ídolo tan, lo más facho, y ese día rompiste mi Claro, corazón. y yo tengo una costumbre que la he perdido y es que cada fotografía le hago una descripción bien bacana. Y tú en algún momento me contaste como que, oye, no pierdas eso porque pues hay personas que lo leen. Desocupados que lo leemos. Normalmente las descripciones nadie las lee, marica. Entonces como que yo expreso mucho de la fotografía en esas descripciones de Instagram y, y tú comentaste esa foto y llega, oiga, qué bacano que lean y que se enteren de lo que sentí ese día Pero con esa aparte de foto. todo fue curioso porque en todas las fotos yo veía admiración, respeto, protección hacia las aves. Sí. Y el post decía, marica, asesiné un ave con una cauchera en un juego infantil. Y yo, ¿qué? Y yo una vez te escribí, ¿yo en serio hiciste eso? Porque, no porque yo ya tenía una infancia diferente, pero yo no me Sí. atrevo a matar un pájaro, un ave. ¿Por qué hacías eso? Cuéntanos más un poquito del contexto de lo que había en la foto. Bueno, el logo de Cumbre nace específicamente de esa historia a la que estamos hablando y es que en Santander nosotros tenemos la costumbre, el pasatiempo, de ir a tirarle cauchera como nosotros decíamos a las aves, que era Oye, básicamente y hablando de matarlas. algo, voy a hacerte una pausa. Este fin de semana estuvimos en tour y había un niño precioso con una cauchera. Yo apenas la miraba yo. Dios Sí, mío, ¿será que va a asesinar a un ave? pues claramente sí. Yo, Dios Están santo. hechas para eso, no para nada bueno. Y ese tipo de cosas nosotros no las tenemos como... No porque usualmente yo me las imaginaba tirándolas al agua, al río, alguna vaina así, ¿no? Es que eso es educación, o sea, es que si tú le preguntas a mis tíos, a mis papás, todos tiraron cauchera. Entonces eso era como la tradición, como que, bueno, ¿y qué hacemos? Porque uno en el campo también busca qué hacer. Y uno se cansa de jugar escondidas, de jugar Pico tarrito, botella. de jugar, sí, ese tipo de cosas que se juegan a los 5 años, como escondidas americanas. Ok, Ese tipo de cositas en ok. Santander. Entonces, claro, como que, pues estamos hablando de comienzos de los 2000 en donde básicamente no nos enseñaban a cuidar el medio ambiente. Y el tirar caucheras era simplemente un pasatiempo, era un juego de Y era una niños tradición. en donde matar una ave no significaba mucho porque pues en realidad era como que el que más cazara aves era el más áspero, el que tuviera más puntería era el, uf,
este man es una chimba. Es que como todo, entre hombres esos jueguitos siempre han sido así. Y mira que acá cambia harto el contexto, no porque yo, de pronto porque fui una chica de ciudad, pero pues personalmente yo no sé utilizar una cochera. Y ese tipo de juegos para nosotros sino, eran un poquito diferentes. Y en un pueblo obviamente ya se empieza a ver más como cuál es el más pro haciendo este tipo de cosas. ¿Y cuál era tu juego acá en Bogotá? No sé, ¿Sí no, habían juegos? creo que era una cosa como Jermis, pero una vez me tronché una pata y mi mamá casi me da en la jeta cuando llegué a la casa. Sí, marica, son re débiles, güey. Sí, Esa yo ahí gente con el pillo citadina. así con dos amigos y mi mamá, ¿otra vez? Mi mamá se Entonces, botó bueno, de un árbol pensando que era súper chica, Tarzán, de 3 metros de altura y cayó como un sapo al piso y no le pasó nada. ¿Y tú me dices que te lesionas jugando Jermis? 3 veces me tronché el pie. Ay, Dios. Pero bueno, Eh, sigamos en tu historia. sí, sigamos. Entonces, claro, en Santander, cuando nos comenzaron a mostrar ese jueguito, pues era muy bacano, porque aparte de que nos reuníamos todos para ir a cazar aves, Y la y cauchera conocíamos literal era mucha usar un parte. caucho y ya. O sea, eso se hace con un guante de lavar loza. Ok. Y se cortan unas tiras y luego se envuelven. Y esas tiras se envuelven 2 tiras, entonces queda como una especie de trenza. Y luego se hacen 2 trenzas de esas y se amarra una garra que normalmente es de cuero. Y ya, esa es la cuchera. Tú te la amarras Súper acá y fácil. ¡boom! Ok. Entonces, pero también eso es pura práctica. La práctica es el maestro. Nosotros practicamos, colocamos latas de cerveza en un palo y a 10 15 metros lanzamos boom, boom, boom y el que tumbara las laticas. Y luego ya cuando Era en estábamos, un nivel, o sea, era por niveles. claro, porque es que eso era un juego, ¿sí me entiendes? Era Ok. con entrenamiento y todo, o sea, eso era bacano, por eso te digo que era algo, un pasatiempo muy bacano, pero que la finalidad del pasatiempo era horrible. Pero Entonces, tú, ¿en qué momento? Bueno, primero cuéntanos qué siguió pasando después de que escalaste al siguiente nivel. bueno, entonces ahí, pues cada vez que íbamos por ahí a patrullar, como nosotros le decíamos que era ir a caminar y a ir A a callejear. buscar aves, a callejear. Am, y nos llevábamos, claro, una bolsita cargada con piedras, porque la piedra no puede ser la piedra grande, tiene que ser una piedra a la medida de la garra. Entonces tiene por ahí de 1,5 centímetros, ojalá redonda. O sea, tiene su técnica. Claro, Asesinar todo aves tiene eso, su sí, técnica. obvio. Ya me están dando incluso ganas de volver a ir. Ok. No, mentiras, no. Entonces, claro, íbamos a caminar por allá y pues claro, ave que veíamos, ave que le tirábamos flecha y el primero que se la bajara, pues Pero era ganaban era algo. el pro. No, nada. Era Reconocimiento. como, exacto, como que, sabe que yo llevo 10, ¿usted cuántas lleva? Entonces, no, yo solamente llevo 2. Entonces, yo era el más malo. Yo tenía una pésima puntería horrible. Ok. Y mis primos tampoco es que tuvieran muy, muy buena puntería. Sí mataban más, pero éramos muy malos. Entonces, claro, como yo nunca había matado nada, un día estamos todos ahí en la casa de mis abuelos y se acercó una bandada de picos de plata. Y en los picos de plata siempre andan en comunidades de máximo 15. En esa comunidad habían como 7 y se pararon todos en un árbol en la parte de abajo de la casa. Entonces, claro, yo vi la oportunidad y yo tiré. Yo no vi ave, yo simplemente tiré al árbol. Va. Cuando pum, yo veo que cae algo rojo y de ir directo al piso. Y yo dije, la maté, la maté. Entonces yo pues estaba alegre porque yo, pucha, Un era mi trofeo. primera ave. Es que era la primera, como que era mi bautizo. ¿Sí me entiendes? Porque todos ya habían matado, en cambio yo no. Entonces yo fui corriendo rápido porque obviamente tenía que ir a recoger mi trofeo. Y cuando yo la recogí, la coloqué en mi mano, el ave seguía viva, estaba Ay, no me cuentas, agonizando. Mari. Y movía la cabecita para lado y lado. Y o sea, yo estaba mirando eso y le comenzó a salir sangre por la boca. Y yo llegué y yo dije, uy, no, marica, ¿qué estoy haciendo, weón? O sea, literalmente fue como que yo creí que me iba a sentir feliz por matar un bichito, pero cuando la vi agonizando, yo me sentí en la posición de ella y como que puede estar sintiendo esta en este momento, está agonizando y botando sangre por la boca. Entonces yo llegué como que, ¿Y uy, tú no. cuántos años tenías? No, es por ahí 12 años, menos. Pero ya eras consciente, ya se razonabas. O sea, en ese momento me di cuenta que lo que estaba haciendo era una porquería. Ok. Pero antes era como que lo hacíamos por deporte
Y más que matar aves, era simplemente socializar, hacer algo con mis primos, como ir a correr por todo lado, era más eso. Pero cuando pasó eso, yo desde ahí no volví a tirar. Y si O sea, las... tú solo mataste uno, Solo porque maté como era ese, tan malo, solo mataste. exactamente. Pero entonces, o sea, matar esa ave fue la que me enseñó, la, por el medio del cual yo vi de que eso no tenía razón de Claro, ser. es que el sufrimiento, pucha, es Claro, una es cosa que de ver a un locos. animal es como que tú tengas una mascota o independientemente, o sea, nosotros los humanos siempre tenemos como quizás ese sentimiento o de colocarnos en la posición del otro. Entonces, claro, cuando yo veo eso, yo digo, marica, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué te dijeron tus primos? ¿Te felicitaron? No, pues como que, o sea, yo no, ¿No no, les no, contaste? yo sí, claro, ellos vieron, pero entonces, no, la verdad no, o sea, yo entré en shock, o sea, literalmente no, yo solo me acuerdo de la vida agonizando. Uy, qué hijo de madre. Yo cuando leí el relato, yo decía, ¿cómo es posible que una persona que hoy en día respete, admire y enseñe y dé educación sobre las aves haya hecho esto? Y pues claro, finalmente tenía un contexto donde pues un choque social, cultural, emocional, Claro, es claro, algo pero, que finalmente estás mostrando que te impactó y todavía lo reflejas un montón. y creo que los cambios más fuertes se viven de esa manera, de las experiencias, cuando tú vives algo y te choca alguna situación o alguna emoción, ahí es cuando realmente cambias. Y yo cambié a partir de eso que sucedió. Y, y fue, entre comillas, para bueno. Quizás fue algo que la vida me quería enseñar porque hoy en día las admiro y aprendo todos los días de ella. Incluso hasta se ha vuelto últimamente mi trabajo. El verlas, observarlas, identificarlas. Y cada vez que estudio sobre ellas me impacta muchísimo. Entonces, cuando comenzamos a hablar de empresa, una de las cosas era, y bueno, y nuestro logo, nuestra insignia. Ahí estábamos como, ¿qué hacemos? Una cosa, una Pero con cumbre, el una nombre, yo creo sí, que como... con la insignia sí fue algo directo. Como Porque que fue me algo que nos acordé. conectó, porque era como desde el respeto que yo te tenía y algo que te marcó mucho. Y leer específicamente ese post, esa historia, fue pucha, nos marcó mucho y creo que desde ahí nació pues una unión y llevó a que Cumbre fuera, ya teníamos el nombre, ya sabíamos pues más o menos qué hacer, pero de una vez dijimos va a ser el Pico de Plata, el Toche, básicamente porque queremos mostrar pues la conexión que tenemos con los viajes, la naturaleza, pero también algo que nos marcó a los dos, a mí desde Exacto. algo de decir una persona, ¿cómo puede hacer esto? Y después educar y ahora, Y pues, eso es lo que hacemos. O sea, aparte de Cumbre Andina Tours, también es enseñarle a la gente lo que está viendo. Y enseñarle a la gente lo que está viendo es básicamente nuestro logo, porque nuestro logo significa, sí, digamos que significa naturaleza. Entonces, específicamente nuestro logo no es cualquier toche pico de ujú. plata, es ese toche pico de plata que maté y que hoy es la insignia y que en honor a él hace parte de nuestra empresa al día de Y hoy. mira que tú hablabas algo importante y es, nosotros empezamos a caminar, empezamos a hacer senderismo, pero siempre queríamos llevar un mensaje. Y al principio, y bueno, creo que todavía se conserva un montón, hacemos sus respectivas pausas y tú tienes algo bien curioso de que dices, no vamos a caminar por caminar. Y todo ese tipo de cosas, pues empiezan a hacer que Cumbre crezca. Porque empezamos a avanzar en muchas cosas, ¿no? Pues Porque tenemos un objetivo claro. Y hay muchas empresas que no tienen ese objetivo claro y lo hemos visto a lo largo de todo lo que no, llevamos y trabajando. finalmente, no solamente empresas, no solamente de turismo, sino también nosotros como individuos. A veces no sabemos qué queremos ni para dónde vamos. Y pues cuando no lo tenemos tan claro, a veces se nos olvida. Y Sí, ese sí. tipo de cosas. En estos días yo pensaba y decía, pucha, cuando tenemos algo, claro, hay días que estamos depresivos, hay días que estamos tristes, hay días que tenemos un montón de emociones encontradas, pero finalmente, pues al día siguiente nos levantamos y algo vean una película de estos días y decíamos, finalmente la noche no es eterna. Mm. Y eso nos pasa con Cumbre, finalmente hay algo que nos marca y nos conecta con las personas. Sí, sí, con Cumbre. Con Cumbre vimos exactamente eso. Entonces, y lo que tú mencionabas, de que así fue que comenzó a crecer Cumbre Andina, que esa es la otra parte de lo que queremos hablar en este podcast y es cómo hicimos, y que a nosotros mismos nos Nos sorprende, sorprende. en menos de un año llegar a tener en
Instagram, más de 3.000 seguidores, sin pagar publicidad, porque hemos pagado, bueno, tampoco vamos a ser Mentirosos. mentirosos, hemos pagado 2 veces publicidad, creo que De 50.000 pesos. sumamos como 100.000 pesos en esos 2 pagos de publicidad. Y en TikTok a hoy tenemos 14.000 seguidores y hemos pagado 30.000 en publicidad, Que fue nada un más. fracaso porque Y no fue nos un fue re bien. fracaso O sea, total, no lo sí. conocíamos y cuando no conocemos algo, pues graves. Pero mira que ese tipo de cosas, ser orgánicos y ser natural y hacerlo desde el amor, ese tipo de cosas finalmente fluyen o fluyen. Sí, sí, sí. Que Y que no nosotros fue, incluso tampoco pensamos que íbamos a crecer pues en un año, lo que tú dices. Y tenemos compañeros muy, muy chéveres que decimos, fue pucha, yo llevo 2, 3 años hasta haciéndole, y hasta ahorita me estoy empezando a enfocar. Y creo que, por ejemplo, Isaías nos ve también como un modelo de decirle, marica, tenemos que empezar a empujar a hacer esto. Incluso mm, Isaías nos ha invitado a hacer colaboraciones sí, y cuando nos dice, oye, pero es que nosotros ya cumplimos un año, me dice, yo ya llevo 3 años y hasta ahorita estoy empezando a crecer. sí, sí, sí. Y es un guía espectacular con una vibra, pero claro, empezamos a entender el modelo, que incluso también hablamos con Willy, diferente y más sin perder la humanidad. Y era lo que nos pasaba, nosotros finalmente nos volvimos también panas y muy amigos de nuestros turistas. Es que eso también es un diferencial de nosotros, que nuestra atención es muy directa, es con la persona directamente. Aunque nuestro recibimiento y el saludo claramente tenemos que manejarlo como un... Algo corporativo. Sí, exacto, porque no todos podemos saludarlos de distinta manera, pero ya en la atención y demás es totalmente Pero por ejemplo, a personalizado. mí en ese tipo de cosas sí me pasa y es que yo sí desde el primer momento sí les voy hablando con mucha confianza, si no los haya conocido o hasta ahorita los vaya a Es conocer. que por eso es que tú eres buena en eso. Y Y ese por eso es tipo, que con Branding Tours también ha crecido. Porque no solamente tratamos bien a la gente la atención al cliente por WhatsApp, sino también la tratamos excelente allá en la montaña. Entonces ahí está esa combinación. Porque es muy diferente a personas que de pronto, o empresas muy grandes, en las que te atiende alguien por WhatsApp, como que sí, como que no, puro call que de center pronto no les corporativo. duele, porque finalmente nosotros también soñamos con tener un equipo más grande, que nos apoyen, pero no perder esa No, pero esencia tan sí, importante. sí, no, definitivamente. Y no, y tú y yo lo hemos hablado. O sea, gente que trabaje con nosotros tiene que ser gente activa y gente con todas las disposiciones de trabajar. Porque Por un salario. para contratar dormidos, No, y que no les duela. Finalmente, yo siento que en este tipo de momentos, pues solo trabajamos por el salario. Que personalmente a mí me pasó en una empresa que quiero y admiro mucho, un momento donde ya solamente iba y trabajaba por mi salario. Y claro, uno va perdiendo el amor por muchas cosas, por la monotonía, por el tiempo, por la experiencia, sin perderle respeto porque tenía una obligación. Pero finalmente ese tipo de cosas van pasando. Cuando no nos duelen, en cambio a nosotros, si un cliente nos pone una queja, una vez decimos, ah, fue pucha. A pesar de que seamos nosotros mismos respondiendo y todo esto, obviamente sí hacemos cambios. En diciembre recuerda que nos pusieron una queja al día siguiente, ya sí. sabíamos que no teníamos que hacer. Y hay personas que, digamos, no nos escriben algo así porque, ay, van a responder ellos, no. Nosotros nos escriben y al día siguiente estamos mejorando. Que el bus, que el conductor, que el guía, que la coordinadora, X, todos estamos ahí tratando también de mejorar. Y Todo ese es una tipo mejora es, continua, pues porque tampoco crea la gente que nosotros crecimos así porque sí, o sea, tampoco fue que lanzáramos nuestra primera publicidad y ya, 10 eh, 25 turistas, sí, 30 turistas. marica, y nuestros amigos, mucha de tu familia, muchos de tus amigos, fueron los primeros Que que iban a las llegaron. 5 primero caminatas, iban fijo, siempre he hecho. Exacto, y gracias a esas personas es que nosotros comenzamos a hacer Vamos a hacer a publicidad. mi hermana que nos publicitaba. O sea, que ponía todos los posts, todo comentaba en Instagram. Porque si no, después nos está peleando, que no la nombramos. Y mis hermanas y mi familia fue parte fundamental de esto, sin duda. Porque No, obviamente, o mi papá con el nombre de Horus en TikTok. bueno, para no dejarlos mal, digamos que sí. Falso. Pero, por ejemplo, mi papá es súper activo en TikTok. Y ese tipo de interacciones, a pesar de que mi papá no sube una montaña, eso es importante. Eso es algo y es un mensaje para todas las personas de verdad. Y es que, marica, si usted tiene algún amigo, si tiene algún familiar que está en una empresa o que está utilizando las redes como un medio para llegar a vender muchas cosas, marica, así sea un hijo de puta like sirve, weón, o un Un comentario, corazón. porque la gente cree que
dice, ay, tan bacano esto, pero apoye. Es que no le cuesta nada dar un like No o dar tiene un que ir comentario, un como sí, sí, compartir. sí. Y a mí la verdad sí me ha afectado eso con mis parceros porque, marica, el apoyo, cero, weón. Y yo sé que después de que salga esto me van a Pa, criticar. pa, pa. Pero, marica, es verdad, es la Sin neta embargo, realidad. en algún momento también hablamos con ellos y ellos dijeron, obviamente los apoyamos desde otra perspectiva y todo, pero en redes sociales, si No, estamos metidos en esto, sí necesitamos interacciones. no, parce, o sea, no, pues no. No lo veo así porque si usted quiere mucho a alguien y quiere ver a esa persona crecer, usted hace lo que más pueda para apoyarlo, weón. Y ni un hijo de puta like o un comentario. O sea, es Y que acá eso es nosotros duro. sí tenemos un contexto, de pronto tú no lo hubieras notado tanto si para mí yo no hubiera sentido, o sea, si para mí no hubiera habido, si es así, sí hubiera habido. Bueno, Pues sí, en vamos a Soacha se corregir. dice así. Si yo no hubiera tenido ese, digamos que ese apoyo, tú no lo hubieras notado, finalmente no hubiera sido tan importante. Pero finalmente tú sí te diste cuenta que mis amigos, mi familia, mi Claro, papá, marica. una persona, mi papá no sube montañas, mi mamá publicando, todo Sí. ese tipo de cosas en realidad era Y muy que y importante. por ejemplo, para mi mamá es difícil manejar las redes. Y la primera vez que hicimos tour en Santander, ella fue la de una fue la que me dijo, listo, vamos. Y ahora que creamos el Facebook, también está Ahora compartiendo comparte. todos los santos videos, entonces, Pero, y mira que tú estás hablando de algo importante y es, a veces no sabemos en qué momento nos volvemos motivadores o apoyamos a alguna persona. Ay, Osiris se quiere robar todo el show, hombre. venga, Entonces, bebé. Uy, entonces, no sabemos en qué momento se puede volver, nosotros nos podemos volver motivadores por alguna persona a impulsar a hacer algo. Hoy publiqué algo con los que estamos grabando de Magister Record y me comentó Lenin, que es una turista que queremos un montón, sí, que hace sí. contenido digital, y decía, uy, fue pucha, me impactó un montón esto. Y el post decía básicamente, muévase por sus sueños, marica, nadie más se va a mover y vamos a levantarnos con días de mierda. Pero Lenin es una persona que es activa en redes sociales, que hace marketing, que es un amor de persona y que ese tipo de cosas también la motiven y de pronto le hagan clic a ella. De pronto no tuvo una semana tan buena, no lo sé porque tampoco entré en detalle, pero le hizo match a ella y uno dice, bueno, al menos un hito. Pero ahí está y qué bueno que lo relaciones porque así es que crece Cumbre. Porque es que nosotros desde un inicio le teníamos fe a este proyecto. Y muchas veces, parce, a todo el mundo no le sale de primerazo. Y hemos visto a muchos influencers, a mucha gente que hace podcast y vemos que están hace 3 4 años trabajando y dándole, invirtiendo. Y nosotros se nos dio de manera muy orgánica y se nos dio pues, de la mejor manera. Es que así fue que fue creciendo Cumbre, orgánico, primero con nuestras familias, amigos, demás. Por allá en algún momento en Caralindios llevamos a dos Eso te iba a turistas. decir, tampoco creer que siempre fue un crecimiento No, lineal y fue pucha todo, jamás. no, porque incluso ese el día de la cara del indio, una caminata que es una gonorrea, Y llevar a dos dos turistas turistas, que nosotros no nos ganamos nada, nos ganamos los pasajes. por la sola pasión y por ir a hacer contenido para atraer a más gente. O sea, es que básicamente es como cuando uno monta un bar, y lo hablo por experiencia porque yo tuve un bar en Villavicencio. Y es marica, usted no piense que todos los fines de semana van de a 3 millones porque no va a ser así. Todo es un proceso, todo es un proceso. Y nosotros, claramente en el camino nos fuimos encontrando algunas cosas que nos ayudaron a crecer en ese proceso, como un recorrido que queremos muchísimo hoy en día, que es las cascadas ocultas de Cibaté. Literalmente ese fue nuestro punto de inflexión, porque es el tour que más personas nos jala. Y fue pucha, si hablamos de las cascadas de Cibaté, Uy, no. es una locura, ¿no? Porque Uf, muchas nos van a cosas. mover muchas fibras, porque Don Humberto es una persona que ya no nos acompaña en ese plano terrenal, pero siempre le vamos a dar las gracias a él porque Cumbre Andina Tours creció gracias a las reservas de Cibate. Gracias a que Don Humberto nos abrió sus puertas y nos dijo, esta es su casa. Un momentico, vamos a quitar al muchacho que te está quitando todo el protagonismo, Venga, por favor. pues. Y fue muy impactante que cuando empezamos dijimos cómo vamos a mirar este tour, fuimos con una agencia X a conocer, pero yo pregunté quién es el guía, ¿no? Y me dijeron, listo, don Humberto Cerrato, y yo, bueno, cuando llegó, nos mandó en un bus, él se fue en su motico, todo, y cuando llegamos a cierto punto, él dijo, ¿quién se quiere ir en la moto?
¿Y quién respondió? Angie Gasolinera levantó la mano. Claro que sí. Obvio que sí. Y el Byron como buen negro a caminar, marica, porque siempre Una fue caminata puta. larguísima, ¿no? No, y yo iba con dos personas que yo no conocía ni eran pareja y como que se apenas se estaban conociendo y ay, mi mochito que no sé qué. Y yo, ay, ya es una estupidez, marica. O sea, Y usted ahí todo aburrido solito. o sea, Y yo si, coqueteando con Don si se van a Humberto. rumbear, compartan, weón, porque es uno ahí. Y mientras tú te quejabas, yo le estaba contando a Don Humberto de Cumbre, le estaba contando qué queríamos hacer. Y pues ahí charlamos una cosa, lo otro, nos encontramos. Y pues él ni corto ni perezoso cuando llegó todo el grupo me pasó el radio. Yo sin ser guía profesional de turismo estoy en Y sin formación. conocer la reserva. ¿Sabes qué es eso? Cero, nada. No conocía la reserva, no conocía cómo era el sendero. Y él, yo no sé, yo creo infinitamente y tengo una fe bien grande y cosas del universo. Me pasó un radio y me presentó, dijo, mire, ella va a ser su guía el día de hoy. Y yo apenas lo volteé a mirar, yo, ¿seguro? ¿Y tú Pero llegaste? nosotros tampoco dijimos que no. No, pues O sea, nos causó nosotros. curiosidad y nosotros, pues bueno, si es para ayudarle, porque vamos a... Pero Por claro, algún instinto creíamos que, o estábamos seguros que la reserva iba a ser algo mágico para nosotros, desde ese es que momento. nosotros, es que eso es a lo que vamos y es desde un principio nosotros le teníamos mucha fe. Y a ver, aquí Y hay que no aclarar dudamos. algo, hay que aclarar algo, y es que la fe tampoco es lo primordial, es la constancia, weón. Sí. Usted puede creer mucho en un proyecto, pero creer a usted no lo va a llevar a hacer ese proyecto el Mira mejor lo que del tú hablabas en país. estos días, ¿no? La inteligencia y la disciplina. Es un dicho, no sé si japonés o coreano o hindú o boliviano o uruguayo, no me entiendes. Pero tú lo mencionabas más con Pero los sí, futbolistas. ¿cómo así? Que tú hablábamos de Messi y de Ronaldinho, de De CR. Ronaldo. Eso. Ah, bueno, sí, que yo decía que Messi nació para ser el mejor del mundo, pero Cristiano se hizo el mejor del mundo. Entonces, sí, básicamente esa comparación es, creo que es un proverbio chino o japonés, no sé, Dejémoslo ahí. que dice que la inteligencia, no, que La la disciplina. constancia, la disciplina le gana a la inteligencia y es totalmente cierto. Y te contaba también colocamos ejemplos de personas que conocíamos que eran muy inteligentes pero que nunca han hecho nada en la vida porque no es lo más importante. Sin decir que para nosotros hacer algo en la vida es hacer un podcast, hasta una agencia. No, desde su criterio. Porque hay personas que finalmente también son felices, pues haciendo lo que han hecho toda la vida, ¿no? Pero es, bueno, No, 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 ahí ahí entramos tenemos, en discusiones sí. filosóficas que de pronto no vamos a ahondar. Pero bueno, entonces llegamos a Cibaté, Don Humberto por cosas de la vida nos pasó en radio, nos convertimos nosotros en los guías en conocer senderos, nada, y Don Humberto ya feliz haciendo el almuerzo. Y creo que ahí llega una historia bien larga que definitivamente nos tenemos que ir por otro capítulo. Ahí, y es importante ya para finalizar, recalcar el de las cascadas de Cibate como el punto de inflexión. Nosotros veníamos trabajando, dándole tan, que dos, que tres turistas, que 15 íbamos subiendo y bajando. Llegaron las cascadas ocultas de Cibate y comenzamos a subir. Nuestro plus. Ahí comenzamos, fue nuestro punto de inflexión, comenzamos a subir. Ya ese recorrido, como nos dio a conocer, pues también ellos querían vincularse con nuestras otras rutas. Y de esa manera fue que comenzamos a escalar y a también ampliar nuestro portafolio de servicios, que ya no solamente lo tenemos como senderismo, sino también ya hacemos cultural también, vamos a Boyacá, Santander y demás, que incluso hoy en día también Lo vamos a tenemos. Ballenas. Entonces es un proceso que se vivió, no fue fácil, sí lo hicimos con todo el amor del mundo, pero que rápido sí No fue. fue, Bueno, porque es que un llevamos un proceso año constante y trabajando. pero listo. Vamos a finalizar, yo creo que este episodio agradeciendo en lo que cada uno crea a don Humberto. A don Humberto porque nos dio la posibilidad de que nos conocieran, nos dio la posibilidad, creo que confió mucho en nosotros y hoy en día en realidad el destino para nosotros es una conexión mágica y en donde quiera que esté don Humberto, en realidad desde el amor y desde la gratitud siempre lo vamos a recordar y siempre vamos a apoyar a su familia y a la reserva con total admiración y respeto. Por Don Humberto. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito.